Hubo un libro que nació condenado, un libro que desde su primera línea fue perseguido como si sus palabras fueran antorchas capaces de incendiar los dogmas más sólidos de Europa. ¿Por qué un tratado filosófico podía generar tanto terror? ¿Qué contenía entre sus páginas para que tanto la sinagoga como el Vaticano, instituciones que rara vez coincidían en algo, se unieran en su deseo de verlo arder? El Tractatus Theologico Politicus de Baruch Spinoza no era simplemente un libro más de filosofía, era una bomba conceptual plantada en el corazón mismo de la fe organizada, una pregunta gigantesca que resonaba en los pasillos del poder religioso. ¿Y si todo lo que nos han enseñado sobre Dios, sobre las Escrituras, sobre la salvación, fuera una construcción humana diseñada para controlarnos? Mientras lees estas palabras, mientras te detienes a pensar en ello, ¿no sientes acaso que algo dentro de ti tiembla ante la posibilidad de que las certezas que sostienen tu mundo puedan derrumbarse como castillos de arena ante la marea de la razón? Y en este momento, desde cualquier rincón del planeta en el que te encuentres, te invito a que escribas en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando, qué hora es allí en este instante, y que compartas este video con alguien cercano, con un amigo que también busca respuestas, con el deseo profundo de que bendiciones lleguen a su familia, porque lo que estamos a punto de explorar no es solo historia, es el despertar de una conciencia que aún hoy lucha por liberarse. ¿Quién era este hombre que se atrevió a desafiar no solo a una religión, sino a todas las religiones de su tiempo? Baruch Spinoza nació en 1632 en el seno de una familia judía sefardí en Ámsterdam, una ciudad que se había convertido en refugio para los judíos expulsados de España y Portugal durante la Inquisición. Sus padres, como tantos otros, habían huido de la persecución, buscando un lugar donde pudieran practicar su fe sin temor a las llamas. Pero la ironía de la historia es cruel. El niño que creció en ese refugio se convertiría en el hombre más peligroso para la misma comunidad que lo acogió. ¿Acaso no es paradójico que aquellos que sufrieron la intolerancia reproduzcan luego los mismos mecanismos de control y miedo? Spinoza fue educado en la tradición talmúdica, se sumergió en los textos sagrados, aprendió hebreo, arameo, estudió a Maimónides, a los grandes rabinos, pero algo en su mente inquieta no podía conformarse con las respuestas que recibía. ¿Por qué los textos sagrados se contradecían entre sí? ¿Por qué Dios, si era perfecto, necesitaba intermediarios humanos para comunicarse con su creación? ¿Por qué la religión, que supuestamente predicaba el amor y la verdad, se sostenía sobre el terror al castigo eterno? Estas preguntas no eran meras curiosidades intelectuales para Spinoza, eran cuchillos afilados que cortaban las cadenas invisibles que ataban a los hombres a la superstición. Y cuando comenzó a compartir sus dudas, cuando comenzó a cuestionar públicamente la autoridad de las Escrituras, la comunidad judía de Ámsterdam entró en pánico. ¿Cómo podía un joven de 24 años atreverse a poner en tela de juicio lo que generaciones enteras habían aceptado sin cuestionamiento? El 27 de julio de 1656, Spinoza fue excomulgado con un jerem, la forma más severa de excomunión en el judaísmo, una maldición que lo expulsaba no solo de la sinagoga, sino de toda la comunidad, convirtiéndolo en un paria, en un hombre sin nombre, sin familia, sin pasado. El texto de la excomunión es escalofriante en su ferocidad. Que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acuesta y maldito cuando se levanta, maldito cuando sale y maldito cuando entra, que el Señor no lo perdone jamás. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto miedo a un hombre que solo quería pensar libremente? ¿Acaso la verdad es tan peligrosa que debe ser silenciada con maldiciones y destierros? Pero Spinoza no se quebró. No se retractó, no suplicó perdón.
En lugar de eso, cambió su nombre de Baruch a Benedictus, ambos significando bendito, como si dijera: si ustedes me maldicen, yo me bendigo a mí mismo. Se alejó de Ámsterdam, se refugió en La Haya, vivió una vida modesta puliendo lentes, un oficio que algunos consideran metafórico. Pulía cristales para que otros vieran con más claridad, del mismo modo que pulía conceptos para que la humanidad viera la realidad sin las distorsiones de la superstición. Y en ese exilio silencioso, en esa soledad elegida, comenzó a escribir el libro que cambiaría para siempre el curso del pensamiento occidental, que impulsa a un hombre a sacrificar su comodidad, su seguridad, su pertenencia, por el simple acto de pensar y escribir. ¿No será que hay en el ser humano una necesidad más profunda que la supervivencia, una necesidad de verdad que supera incluso el instinto de autopreservación? El Tractatus Theologico Politicus fue publicado anónimamente en 1670, con un pie de imprenta falso, como si fuera un libro clandestino, un manuscrito prohibido que debía circular en las sombras. Y con razón. Desde las primeras páginas, Spinoza lanzaba una afirmación que hacía temblar los cimientos de la teología cristiana y judía. Las Escrituras no son la palabra literal de Dios, sino textos escritos por seres humanos en contextos históricos específicos, con propósitos políticos y sociales concretos. ¿Puede imaginarse el escándalo que esto generó? Durante siglos, la Biblia había sido considerada la voz directa de Dios, cada palabra, cada coma, cada letra, dictada por el Espíritu Santo. Y ahora un filósofo judío excomulgado afirmaba que Moisés no escribió el Pentateuco, que los profetas no eran receptores pasivos de mensajes divinos, sino hombres de su tiempo que interpretaban los acontecimientos según su propia comprensión limitada. ¿Cómo podía sostenerse la autoridad de la Iglesia? ¿Cómo podían los rabinos justificar su poder si la fuente misma de ese poder era cuestionada en su raíz? Spinoza no se detuvo ahí. Fue más allá. Aplicó a las Escrituras el mismo método crítico que se aplicaría a cualquier texto histórico. Analizó sus contradicciones internas, estudió el lenguaje, el contexto cultural, las diferentes capas de redacción. Lo que encontró fue revelador y devastador a la vez. Los milagros, esos eventos sobrenaturales que supuestamente probaban la existencia de Dios, eran para Spinoza o bien malentendidos de fenómenos naturales o bien invenciones narrativas diseñadas para impresionar a las masas incultas. ¿Por qué Dios, si es la causa inmanente de todo lo que existe, necesitaría violar sus propias leyes naturales para probar su existencia? ¿No es más racional pensar que la naturaleza misma, en su orden perfecto e inmutable, es la manifestación más clara de lo divino? Pero estas preguntas no eran solo filosóficas, eran explosivas, porque si los milagros no existían, entonces la autoridad de los sacerdotes y rabinos, que se basaba precisamente en su capacidad de interpretar y mediar esos eventos sobrenaturales, se desmoronaba como un edificio sin cimientos. ¿Y qué hay de la profecía? Spinoza desmontó también ese pilar fundamental de la religión. Los profetas, decía, no eran superhombres iluminados con conocimientos especiales sobre la naturaleza de Dios, sino personas con una imaginación vívida y una capacidad retórica excepcional para mover a las masas. Su función no era revelar verdades metafísicas, sino guiar al pueblo hacia la justicia y la obediencia social. Eran, en esencia, líderes políticos que utilizaban el lenguaje religioso como herramienta de cohesión social. ¿Acaso no vemos lo mismo hoy, en pleno siglo XXI, cuando líderes políticos invocan a Dios y a la moral divina para justificar sus agendas de poder? ¿No será que Spinoza, hace más de 300 años, ya había descubierto el mecanismo secreto mediante el cual la religión se convierte en instrumento de dominación? Pero el golpe más devastador que Spinoza asestó al poder religioso fue su redefinición de Dios.
Para la tradición judía y cristiana, Dios era un ser personal, trascendente, que creó el mundo desde la nada, que interviene en la historia, que premia y castiga, que escucha plegarias y realiza milagros. Para Spinoza, en cambio, Dios y la naturaleza son una y la misma cosa. Deus sive natura. Dios no está fuera del mundo, gobernándolo desde un trono celestial, sino que es el mundo mismo, la sustancia infinita e indivisible de la cual todo emana necesariamente según leyes eternas e inmutables. ¿Pueden comprender la magnitud de este giro conceptual? Si Dios es la naturaleza, entonces no hay un más allá, no hay un cielo ni un infierno, no hay recompensas ni castigos después de la muerte. Todo lo que existe, existe aquí y ahora, en este plano de la realidad física. La inmortalidad del alma, esa promesa dorada que ha sostenido a miles de millones de creyentes a lo largo de la historia, se revela como una ilusión, como un consuelo inventado por mentes aterradas ante la finitud de la existencia. ¿Pueden imaginar el terror que esto generó en las autoridades religiosas? Si Spinoza tenía razón, entonces toda la estructura de poder de la Iglesia y la sinagoga se venía abajo. No había necesidad de sacerdotes, no había necesidad de rituales, no había necesidad de intermediarios entre el hombre y Dios, porque Dios no era un ser externo al que había que suplicar, sino la realidad misma en la que vivimos y nos movemos. La verdadera religión, según Spinoza, no consistía en creer en dogmas incomprensibles, ni en realizar ceremonias vacías, sino en vivir conforme a la razón, en buscar el conocimiento, en practicar la justicia y la caridad. Y esto era algo que cualquier ser humano podía hacer por sí mismo, sin necesidad de guías espirituales ni libros sagrados. ¿No es esto, acaso, lo que más aterra a las instituciones de poder? La idea de que el ser humano puede ser autónomo, que puede pensar por sí mismo, que no necesita ser conducido como un rebaño por pastores que se arrogan una autoridad que nunca tuvieron. La reacción no se hizo esperar. El Tractatus fue prohibido inmediatamente en casi todos los países europeos. En Holanda, a pesar de ser una de las naciones más tolerantes de la época, el libro fue incluido en el Index Librorum Prohibitorum, la lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Los teólogos protestantes y católicos, que rara vez estaban de acuerdo en nada, se unieron en su condena feroz del espinosismo. Spinoza fue llamado ateo, blasfemo, destructor de la moral, enemigo de Dios y de los hombres. Se le acusó de abrir las puertas al libertinaje, al caos social, a la anarquía espiritual. ¿Pero era esto cierto? ¿Spinoza promovía realmente la destrucción de la moral? O más bien, proponía una moral más elevada, una ética basada no en el miedo al castigo divino, sino en la comprensión racional de lo que es verdaderamente bueno para el ser humano? Porque esa es la paradoja del pensamiento espinosista. Al liberar al hombre del terror supersticioso, al mostrarle que no hay un Dios vengativo, esperando para castigarlo, Spinoza no lo liberaba para el vicio, sino para la virtud auténtica. La verdadera libertad, decía, no consiste en hacer lo que nos plazca, sino en actuar conforme a nuestra naturaleza racional, en comprender las causas que nos determinan y en alinearnos con ellas. El sabio espinosista es aquel que entiende que todo en el universo ocurre necesariamente, que no hay azar ni milagros y que por lo tanto no tiene sentido rebelarse contra la realidad ni lamentarse por lo que no puede ser cambiado. En lugar de eso, el sabio busca conocer, comprender, y en ese conocimiento encuentra la paz interior, lo que Spinoza llamaba la beatitud, una alegría serena y permanente que no depende de circunstancias externas, sino del entendimiento mismo. ¿Y no es esto precisamente lo que la humanidad ha buscado siempre?
¿No es esta la promesa de todas las religiones, de todas las filosofías, de todas las tradiciones espirituales? Alcanzar un estado de plenitud, de serenidad, de comprensión profunda de la realidad. Pero mientras las religiones tradicionales prometen esta plenitud en un más allá inaccesible, condicionada al cumplimiento de rituales y creencias arbitrarias, Spinoza la ofrece aquí y ahora, accesible a cualquiera que esté dispuesto a ejercitar su razón. ¿Por qué entonces fue tan perseguido? ¿Por qué sus ideas fueron consideradas tan peligrosas? Porque el poder no teme a las ideas que prometen recompensas en el cielo, sino a las ideas que empoderan a los seres humanos en la tierra. Porque un pueblo que piensa por sí mismo es un pueblo que no puede ser gobernado por el miedo. Y el miedo, más que la fe, más que el amor, más que la esperanza, ha sido siempre el principal instrumento de control de las masas. Parte 2. Si la primera parte de esta historia nos mostró el nacimiento de una idea revolucionaria, la segunda parte nos adentra en el conflicto más antiguo y profundo de la civilización occidental, la guerra entre la fe y la razón. ¿Es posible creer y pensar al mismo tiempo? ¿Puede la razón convivir con la fe, o están condenadas a ser enemigas eternas? Para Spinoza la respuesta era clara. No solo pueden convivir, sino que deben convivir, pero cada una en su propio ámbito. La fe, entendida correctamente, no es un conjunto de proposiciones intelectuales que debemos aceptar sin evidencia, sino una forma de vida práctica orientada a la justicia y la caridad. La razón, por su parte, es el instrumento mediante el cual conocemos la verdad sobre la naturaleza de la realidad. El error fatal que ha causado siglos de conflicto y sufrimiento es confundir estos dos ámbitos. Pretender que la fe nos enseña verdades científicas o que la razón puede dictarnos cómo vivir moralmente. Pero ¿acaso esta distinción, tan clara en la mente de Spinoza, fue comprendida por sus contemporáneos o fueron incapaces de ver más allá de sus propios dogmas y prejuicios? La historia nos muestra que fueron incapaces. El conflicto entre fe y razón no es solo un debate académico, es una lucha por el poder, por el control de las mentes y los corazones de las personas. Cuando Spinoza publicó su Tractatus, no solo estaba proponiendo una nueva filosofía, estaba amenazando el monopolio que la Iglesia y la sinagoga tenían sobre la verdad. Durante siglos, estas instituciones habían sido las únicas intérpretes autorizadas de la realidad, las únicas que podían decir qué era verdadero y qué era falso, qué era moral y qué era inmoral, qué era sagrado y qué era profano. Y ahora un filósofo solitario, sin título académico, sin respaldo institucional, sin ejércitos ni riquezas, se atrevía a decir: ustedes están equivocados. La verdad no es patrimonio de nadie. Está disponible para cualquiera que tenga el coraje de buscarla con su propia razón. ¿Pueden imaginar la audacia de esta afirmación? ¿Pueden comprender por qué las autoridades religiosas lo consideraron más peligroso que cualquier ejército invasor? Porque Spinoza no atacaba solo las doctrinas religiosas, atacaba el fundamento mismo sobre el cual se sostenía el poder religioso. La idea de que hay verdades reveladas, inaccesibles a la razón humana, que solo pueden ser conocidas mediante la fe y transmitidas por una casta sacerdotal especialmente elegida. Al aplicar el método racional a las Escrituras, al tratarlas como documentos históricos sujetos a análisis crítico, Spinoza estaba demoliendo la muralla sagrada que separaba lo divino de lo humano, lo revelado de lo racional. Y una vez derribada esa muralla, ¿qué quedaba? Quedaba un mundo desencantado, un universo sin milagros, sin providencia divina, sin un propósito trascendente. ¿Es este un mundo en el que vale la pena vivir? ¿O es un mundo frío, mecánico, despojado de sentido y de esperanza? Esta es la acusación que los enemigos de Spinoza han repetido una y otra vez a lo largo de los siglos.
que su filosofía conduce al nihilismo, a la desesperación, a la pérdida de valores. Si no hay Dios en el sentido tradicional, si no hay inmortalidad del alma, si no hay juicio final, entonces, ¿qué nos impide caer en el más absoluto relativismo moral? ¿Qué nos impide vivir como bestias, guiados únicamente por nuestros instintos y deseos inmediatos? Spinoza respondió a esta objeción con una claridad que aún hoy nos sorprende. Precisamente porque no hay un Dios que nos vigile desde el cielo, precisamente porque no hay castigos ni recompensas en una vida futura, es que debemos vivir de manera más ética aquí y ahora. La verdadera moralidad no es la que se basa en el miedo al infierno o en la esperanza del paraíso, sino la que surge del entendimiento racional de lo que es verdaderamente bueno para nosotros y para la comunidad en la que vivimos. Y lo que es verdaderamente bueno, según Spinoza, es aquello que aumenta nuestra potencia de actuar, aquello que nos hace más libres, más autónomos, más capaces de comprender y de amar. Pero ¿qué es el amor en la filosofía espinosista? No es un sentimiento ciego, no es una pasión irracional que nos arrastra sin control, no es el amor romántico idealizado por la literatura y el cine. El amor, para Spinoza, es el conocimiento adecuado de las causas que nos producen alegría. Amar a Dios en el sentido espinosista es comprender la naturaleza, es conocer las leyes eternas e inmutables que rigen todo lo que existe. Es experimentar esa alegría intelectual que surge cuando nuestra mente se hace una con el orden infinito del cosmos. Este es el amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, que según Spinoza es la forma más elevada de felicidad a la que puede aspirar un ser humano. ¿No es esto más sublime, más profundo, más auténtico que el amor temeroso de un Dios tiránico que exige obediencia ciega y castiga la duda con tormentos eternos? Sin embargo, los contemporáneos de Spinoza no podían o no querían ver esta dimensión espiritual de su filosofía. Para ellos, Spinoza era simplemente un ateo disfrazado, un destructor de la religión, un enemigo de Dios. Y en una época en la que la blasfemia se pagaba con la muerte, en la que la Inquisición todavía quemaba herejes en España y Portugal, en la que las guerras de religión habían desangrado Europa durante más de un siglo, las ideas de Spinoza eran literalmente explosivas. ¿Qué habría pasado si sus ideas se hubieran difundido ampliamente entre las masas? ¿Qué habría pasado si millones de personas hubieran comenzado a cuestionar la autoridad de la Iglesia, a exigir pruebas racionales en lugar de aceptar dogmas por fe, a rechazar la mediación de sacerdotes y rabinos? ¿Se habría desmoronado el orden social? ¿Se habría producido el caos y la anarquía? ¿O por el contrario, se habría inaugurado una nueva era de ilustración, de libertad, de progreso intelectual y moral? La historia nos muestra que las ideas de Spinoza, aunque fueron suprimidas y condenadas en su tiempo, eventualmente se abrieron camino. No de manera directa, no con su nombre en primera plana, porque durante más de un siglo Spinoza fue un nombre maldito, un símbolo de todo lo peligroso y herético. Pero sus ideas circularon de manera subterránea, como ríos que fluyen bajo la superficie, alimentando movimientos intelectuales que cambiarían para siempre el curso de la historia. La Ilustración del siglo XVIII, con su énfasis en la razón, en la libertad de pensamiento, en la crítica de la superstición y la autoridad religiosa, debe mucho a Spinoza, aunque muchos ilustrados no se atrevieran a reconocerlo públicamente. Voltaire lo despreciaba públicamente, pero leía sus obras en secreto. Diderot y D'Alembert, los enciclopedistas franceses, recogieron muchas de sus ideas sobre la crítica bíblica y la separación entre filosofía y teología. Incluso Kant, el gran filósofo alemán, aunque rechazaba el panteísmo espinosista, tuvo que confrontarse con sus argumentos y responder a ellos. ¿Y qué decir de los románticos alemanes de Goethe, de Schelling, de Hegel,
que en el siglo XIX rehabilitaron la figura de Spinoza y lo convirtieron en un héroe del pensamiento. Para ellos, Spinoza no era un ateo frío y calculador, sino un místico que había comprendido la unidad profunda de todo lo existente, que había intuido que el universo entero es la manifestación de una sustancia infinita, de una divinidad inmanente que está en todo y es todo. Dios ebrio de Dios, lo llamó Novalis. ¿No es hermoso pensar que un hombre condenado y maldecido por sus contemporáneos se convirtió, un siglo después de su muerte, en fuente de inspiración para poetas y filósofos? ¿No demuestra esto que la verdad, aunque sea suprimida temporalmente, siempre encuentra la manera de resurgir? Pero no adelantemos la historia. Volvamos al siglo XVII, a ese momento en que el Tractatus circulaba clandestinamente por Europa, provocando escándalos y debates feroces. Los teólogos escribían refutaciones furibundas. Los filósofos discutían en privado sus ideas sin atreverse a defenderlas en público. Los gobiernos prohibían su lectura bajo amenaza de castigo. Y en medio de toda esta tormenta, Spinoza continuaba su vida tranquila en La Haya, puliendo lentes, escribiendo, recibiendo visitas ocasionales de intelectuales curiosos que querían conocer al hombre más peligroso de Europa. ¿Qué sentía Spinoza al ver que su obra provocaba tanto furor? ¿Se sentía satisfecho de haber sacudido los cimientos de la ortodoxia? ¿O se sentía triste por ser tan profundamente incomprendido? Sus cartas nos dan algunas pistas. En una de ellas responde a un corresponsal que le pregunta si cree que todas las religiones son igualmente falsas. Spinoza responde con una distinción crucial. Todas las religiones son falsas en cuanto pretenden enseñar verdades metafísicas sobre la naturaleza de Dios y del universo, pero todas son verdaderas en cuanto enseñan la práctica de la justicia y la caridad. Lo que importa no es qué crees, sino cómo vives. Si tu religión te hace más justo, más compasivo, más generoso, entonces es buena, independientemente de cuáles sean sus dogmas. Si tu religión te hace intolerante, cruel, fanático, entonces es mala, aunque sus dogmas sean ortodoxos y aceptados por millones. ¿No es esta una visión radicalmente moderna de la religión? ¿No se adelanta Spinoza siglos a su tiempo al proponer una ética que trasciende las fronteras confesionales? Pero esta tolerancia religiosa que Spinoza proponía no era una tolerancia débil, no era un relativismo que dice todas las religiones son igualmente válidas porque todas son igualmente falsas. Era una tolerancia fundada en un principio filosófico profundo. El conocimiento de Dios, entendido como conocimiento de la naturaleza, es accesible a todos los seres humanos mediante el uso de la razón, independientemente de sus creencias religiosas particulares. Un judío, un cristiano, un musulmán, un pagano, incluso un ateo, todos pueden alcanzar el mismo nivel de comprensión racional del universo, todos pueden experimentar esa alegría intelectual que proviene del conocimiento. La religión organizada, con sus rituales y sus dogmas, puede ser útil para las masas incultas que necesitan imágenes y relatos simples para guiar su conducta, pero no es necesaria para aquellos que han desarrollado su capacidad racional. ¿No es esto precisamente lo que más ofendía a las autoridades religiosas? La idea de que la religión es una especie de muleta temporal, útil para quienes aún no pueden caminar con sus propias piernas intelectuales, pero prescindible para quienes han alcanzado la madurez filosófica. Y aquí llegamos al corazón del conflicto entre Spinoza y su época. No era solo un conflicto de ideas, era un conflicto de visiones sobre el ser humano mismo. Para la tradición religiosa, el ser humano es un ser caído, corrompido por el pecado original, incapaz de alcanzar la verdad o la virtud por sus propios medios, necesitado de la gracia divina y de la guía de la Iglesia.
Para Spinoza, el ser humano es parte de la naturaleza, sujeto a las mismas leyes que rigen todo lo existente, capaz de alcanzar la felicidad y el conocimiento mediante el desarrollo de su razón natural. ¿Cuál de estas dos visiones es más optimista? ¿Cuál tiene más fe en las capacidades humanas? Paradójicamente, el filósofo acusado de ateo tenía una visión mucho más elevada y esperanzadora de la humanidad que los teólogos que lo condenaban. Porque la doctrina del pecado original, esa idea de que todos nacemos manchados por la culpa de Adán y Eva, es quizás una de las ideas más destructivas y desmoralizantes que jamás haya concebido la mente humana. Al declarar que somos esencialmente malos, que nuestra naturaleza está corrompida, que nuestros deseos son pecaminosos, la religión tradicional nos condena a una vida de culpa, de autorrepresión, de negación de nosotros mismos. Y lo que es peor, al declarar que solo mediante la fe en doctrinas incomprensibles y la obediencia a autoridades arbitrarias podemos salvarnos, nos infantiliza, nos convierte en seres dependientes, incapaces de valernos por nosotros mismos. Spinoza rechazó completamente esta antropología negativa. Para él no hay pecado original, no hay caída, no hay necesidad de salvación. Lo que hay es ignorancia y conocimiento, pasiones tristes y pasiones alegres, servidumbre y libertad. Y el camino de la ignorancia al conocimiento, de la servidumbre a la libertad, está abierto para todos. No requiere ninguna gracia sobrenatural, solo requiere esfuerzo intelectual y honestidad consigo mismo. ¿Pero es realmente posible este camino espinosista? ¿Puede el ser humano común, atrapado en sus preocupaciones cotidianas, en sus pasiones y deseos, alcanzar ese estado de beatitud que Spinoza describe? ¿O es esta filosofía solo para una élite intelectual, para unos pocos escogidos capaces de dedicar su vida a la contemplación filosófica? Esta crítica se le ha hecho a Spinoza repetidamente a lo largo de los siglos. Que su ética es demasiado exigente, demasiado aristocrática, inaccesible para la mayoría de las personas. Y quizás hay algo de verdad en esto. Spinoza mismo reconoce al final de su ética que el camino que él describe es difícil como raro, que pocos lo encontrarán y menos aún lo recorrerán hasta el final. Pero ¿no es también cierto que todas las grandes enseñanzas, todos los caminos de transformación espiritual son difíciles y exigentes? ¿No nos dicen acaso todas las tradiciones sabias que el camino a la iluminación, a la santidad, a la realización plena, es estrecho y pocos son los que lo encuentran? Parte 3. Llegamos ahora al momento culminante de esta historia, al punto en que todas las tensiones y conflictos que hemos explorado convergen en una pregunta final, definitiva, ineludible. ¿Puede la verdad ser destruida? ¿Pueden las autoridades, por más poderosas que sean, por más ejércitos que tengan, por más hogueras que enciendan, enterrar para siempre una idea que ha brotado en la mente humana? La historia de Spinoza y su Tractatus nos da una respuesta clara. No pueden. Pueden prohibir libros, pueden excomulgar filósofos, pueden amenazar y castigar y perseguir, pero no pueden detener el pensamiento. Porque el pensamiento no es una cosa material que pueda ser aprisionada o destruida. Es un proceso, un movimiento del espíritu humano que una vez iniciado no puede ser detenido. Y esta es quizás la lección más importante que podemos extraer de la vida y obra de Spinoza. Que la verdad tiene su propia fuerza, su propia capacidad de supervivencia, que no depende de instituciones ni de poderes establecidos, sino simplemente de la capacidad humana de razonar. Cuando Spinoza murió en 1677, a la temprana edad de 44 años, probablemente debido a la tuberculosis agravada por el polvo de cristal que inhalaba constantemente en su trabajo de pulidor de lentes, dejó tras de sí no solo el Tractatus,
sino otra obra aún más radical y sistemática, la ética demostrada según el orden geométrico. Este libro, que había circulado en manuscrito entre un pequeño círculo de amigos y discípulos, fue publicado póstumamente junto con otras obras menores. Y si el Tractatus había provocado un escándalo, la ética provocó un terremoto intelectual. Porque aquí Spinoza llevaba sus ideas hasta sus últimas consecuencias, construyendo un sistema filosófico completo que abarcaba metafísica, epistemología, psicología, ética y política. Todo deducido geométricamente, como si fueran teoremas matemáticos, con definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones y corolarios. ¿Por qué este método geométrico? ¿Por qué presentar la filosofía como si fuera matemática? Porque Spinoza estaba convencido de que la verdad filosófica no es menos cierta, no menos demostrable que la verdad matemática. Si aceptamos que 2 más 2 son 4, que el todo es mayor que la parte, que dos líneas paralelas no se encuentran, ¿por qué no podríamos aceptar con la misma certeza que Dios existe necesariamente, que todo lo que ocurre necesariamente, que la libertad humana consiste en comprender la necesidad? Por supuesto, esta pretensión de Spinoza fue ridiculizada por muchos. ¿Cómo puede compararse la filosofía que trata de cuestiones humanas, morales, existenciales, con la geometría, que trata de figuras abstractas? No hay una diferencia fundamental entre el tipo de verdad que podemos alcanzar en matemáticas y el tipo de verdad que podemos alcanzar en ética. Spinoza diría que no, que toda verdad es una, que la misma racionalidad que nos permite entender las propiedades del triángulo, nos permite entender la naturaleza de las emociones humanas y el camino hacia la felicidad. Y aquí radica quizás el aspecto más revolucionario y más desafiante del pensamiento spinozista, su determinismo absoluto. Según Spinoza, todo lo que ocurre en el universo, desde el movimiento de las galaxias hasta el más mínimo pensamiento en nuestra mente, ocurre necesariamente, determinado por una cadena infinita de causas y efectos que se remontan a la naturaleza misma de Dios, como sustancia infinita. No hay libre albedrío en el sentido tradicional, no hay la capacidad de elegir entre diferentes cursos de acción. Cuando creemos que estamos eligiendo libremente, en realidad estamos siendo determinados por causas que desconocemos. ¿Pueden imaginar el escándalo que esto provocó? Si no hay libre albedrío, entonces, ¿cómo puede haber responsabilidad moral? ¿Cómo podemos culpar o alabar a alguien por sus acciones si esas acciones estaban determinadas desde toda la eternidad? ¿No se derrumba toda la moralidad, todo el sistema de premios y castigos, toda la justicia humana y divina? Spinoza respondió a esta objeción con un argumento sutil y profundo. La libertad, decía, no consiste en la indeterminación, en la capacidad de actuar sin causa, sino en la autodeterminación, en actuar desde nuestra propia naturaleza, en lugar de ser pasivamente afectados por causas externas. Un ser humano ignorante es esclavo porque es arrastrado por sus pasiones sin comprender las causas que lo mueven. Un ser humano sabio es libre porque comprende esas causas y puede en cierta medida modificar sus efectos mediante el conocimiento. No puede evitar ser determinado porque todo en la naturaleza está determinado, pero puede transformar la naturaleza de esa determinación, puede pasar de ser determinado por causas externas a ser determinado por su propia razón. ¿Es esta una libertad real o es solo una ilusión más sofisticada? ¿Spinoza realmente resolvió el problema del libre albedrío o simplemente lo redefinió para que encajara en su sistema? Estas son preguntas que los filósofos siguen debatiendo hoy, más de 3 siglos después. Pero lo que es innegable es que Spinoza nos obligó a repensar conceptos fundamentales que habíamos dado por sentado. La libertad,
la moral, la religión, Dios, el alma, la felicidad, nada quedó sin tocar por su mirada crítica y penetrante. Y aunque muchos rechazaron sus conclusiones, nadie pudo ignorarlas. Incluso aquellos que lo combatieron tuvieron que reconocer la coherencia y la profundidad de su pensamiento. Leibniz, el gran rival filosófico de Spinoza, dijo de él: «En filosofía Spinoza está muy cerca de la verdad», aunque se apresuró a añadir que se había equivocado en puntos cruciales. ¿Pero acaso Leibniz, con su armonía preestablecida y sus mónadas sin ventanas, estaba más cerca de la verdad que Spinoza con su sustancia única? O quizás ambos, cada uno a su manera, estaban luchando con los mismos problemas fundamentales que la razón humana encuentra cuando intenta comprender la totalidad de lo real. La influencia de Spinoza no se limitó a la filosofía académica. Sus ideas penetraron también en el pensamiento político. Su defensa de la libertad de expresión, de la democracia como la forma más natural de gobierno, de la separación entre filosofía y teología, entre Estado e Iglesia, fueron semillas que germinaron en los movimientos democráticos y liberales de los siglos siguientes. Cuando los revolucionarios franceses declararon los derechos del hombre y del ciudadano, cuando los constituyentes americanos establecieron la libertad religiosa como un derecho fundamental, estaban, aunque no lo supieran, realizando ideas que Spinoza había formulado un siglo antes. ¿No es irónico que un filósofo condenado como enemigo de la sociedad se convirtiera en uno de los fundadores intelectuales de la democracia moderna? Pero quizás lo más notable de la historia de Spinoza es que su figura nunca dejó de ser controvertida, nunca dejó de provocar reacciones apasionadas, nunca se convirtió en una reliquia inofensiva del pasado. En cada época, nuevos pensadores han vuelto a él, lo han reinterpretado, lo han adaptado a sus propias preocupaciones. En el siglo XIX, los románticos lo vieron como un místico panteísta. En el siglo XX, los marxistas lo vieron como un materialista avant la lettre. Los existencialistas vieron en él un precursor de su énfasis en la libertad como autodeterminación. Los científicos cognitivos contemporáneos encuentran en su teoría de las emociones anticipaciones sorprendentes de descubrimientos neurológicos modernos. ¿Cómo es posible que un libro escrito hace más de 3 siglos siga siendo relevante? ¿Qué tiene el pensamiento de Spinoza que trasciende su época y habla directamente a cada nueva generación? Quizás la respuesta está en que Spinoza tocó algo fundamental, algo que va más allá de las contingencias históricas y culturales. Tocó la tensión esencial entre nuestra necesidad de seguridad y nuestra necesidad de verdad, entre nuestro deseo de consuelo y nuestro deseo de comprender. Las religiones tradicionales nos ofrecen seguridad y consuelo. Nos prometen que hay un Dios que nos cuida, que hay un plan divino, que la muerte no es el final, que nuestros seres queridos volveremos a verlos en el más allá, que el bien será recompensado y el mal castigado. Son promesas hermosas, reconfortantes, necesarias quizás para sobrevivir a los horrores y tragedias de la existencia. Pero, ¿son verdaderas? Spinoza nos invita a preguntarnos esto honestamente, sin miedo, sin ceder a la tentación de creer algo simplemente porque nos hace sentir mejor. Y nos muestra que hay otro tipo de consuelo, más austero quizás, pero también más duradero. El consuelo que proviene de comprender, de ver las cosas como son, de aceptar la necesidad de todo lo que ocurre y de encontrar en esa aceptación una paz profunda. ¿Es este un mensaje frío, deshumanizante? Algunos lo han visto así, pero otros han encontrado en Spinoza una espiritualidad más profunda y auténtica que la de las religiones tradicionales. Porque al final, lo que Spinoza nos propone es una forma de amor.
El amor intelectual de Dios, que es amor a la realidad tal como es, amor al orden necesario del universo, amor al conocimiento que nos libera de la ignorancia y el miedo. Y este amor, a diferencia del amor temeroso que las religiones tradicionales demandan, es un amor alegre, libre, que no espera recompensa ni teme castigo, que se basta a sí mismo porque encuentra su satisfacción en el acto mismo de comprender. Ahora, mientras estas palabras llegan a ti, donde quiera que estés en este vasto mundo, en cualquier hora del día o de la noche, ¿no sientes acaso que algo resuena en tu interior? ¿No hay una parte de ti que reconoce la verdad de lo que Spinoza nos dice, que siente que sí, que es posible vivir sin las muletas de la superstición, que es posible encontrar sentido y propósito en la comprensión racional de la realidad? Y si sientes esto, comparte esta reflexión con alguien cercano, con un amigo que también busca, que también se pregunta, que también anhela una verdad más profunda que las respuestas prefabricadas que nos ofrecen las ideologías y las religiones. Compártelo no para convencer, no para proselitizar, sino para abrir un diálogo, para iniciar una conversación, para que juntos podamos explorar estas cuestiones fundamentales que cada generación debe responder por sí misma, porque al final, esa es la herencia de Spinoza. No un sistema de dogmas que debemos aceptar, sino un método de pensamiento crítico que debemos aplicar. No nos dice qué pensar, sino cómo pensar, con honestidad, con rigor, sin miedo a las consecuencias, sin ceder a la presión de la autoridad o de la opinión mayoritaria. Y esto es quizás más necesario hoy que nunca. Vivimos en una época saturada de información, pero hambrienta de sabiduría. Una época en la que todos tienen opiniones, pero pocos tienen razones sólidas para sus opiniones. Una época en la que las certezas dogmáticas, tanto religiosas como seculares, chocan violentamente sin que nadie se detenga a preguntarse, ¿y si todos estamos equivocados? ¿Y si la verdad no está en ninguno de los bandos en conflicto, sino en un lugar completamente diferente que todavía no hemos explorado? Spinoza vivió en una época similar a la nuestra, una época de guerras religiosas, de fanáticos que mataban en nombre de Dios, de autoridades que imponían ortodoxias mediante la violencia, y en medio de ese caos eligió el camino más difícil, el camino de la razón, de la comprensión, del amor intelectual. No cambió el mundo en su tiempo. Fue ignorado y despreciado por la mayoría de sus contemporáneos, pero plantó semillas que germinaron lentamente, que crecieron en la oscuridad, que finalmente florecieron en movimientos de ilustración y liberación. ¿Acaso no es esto una prueba de que las ideas tienen poder, de que el pensamiento puede cambiar el mundo, de que la verdad, aunque sea perseguida y suprimida, siempre encuentra la manera de renacer? Y ahora nos enfrentamos a la pregunta final. ¿Qué haremos nosotros con esta herencia? ¿La dejaremos enterrada en libros de filosofía que nadie lee, en tesis académicas que nadie entiende? ¿O la rescataremos, la reviviremos, la adaptaremos a nuestras propias circunstancias? Tenemos el coraje que tuvo Spinoza de cuestionar nuestras propias certezas, de examinar nuestras propias creencias con la misma severidad con la que él examinó las creencias de su tiempo. ¿Podemos vivir sin las muletas del dogma, sin las certezas reconfortantes pero falsas que nos ofrecen las ideologías? ¿Podemos soportar la libertad terrible y maravillosa de pensar por nosotros mismos? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas reales que cada uno debe responder por sí mismo, porque la verdad no puede ser transmitida como un paquete de información, no puede ser enseñada como se enseña una fórmula matemática. La verdad debe ser descubierta personalmente, mediante el esfuerzo de la propia razón, mediante la honestidad de confrontar la realidad sin ilusiones. Y este es un camino que cada uno debe recorrer solo,
aunque podamos acompañarnos mutuamente, aunque podamos aprender unos de otros, aunque podamos construir juntos una comunidad de buscadores que no pretenden tener todas las respuestas, pero que están comprometidos con hacer las preguntas correctas. El libro que el Vaticano y la sinagoga quisieron quemar sigue vivo, no en las estanterías de las bibliotecas, no en las páginas amarillentas de ediciones antiguas, sino en cada mente que se atreve a pensar libremente, en cada corazón que rechaza el miedo como fundamento de la moral, en cada ser humano que busca comprender en lugar de simplemente creer. Spinoza no venció a sus enemigos en su tiempo, pero los venció en el tiempo mismo, porque sus ideas sobrevivieron mientras las instituciones que lo condenaron perdieron su poder absoluto, mientras las certezas que defendían se revelaron como construcciones humanas tan contingentes y frágiles como cualquier otra. Y esta es la victoria más profunda, no la victoria de un hombre sobre otros hombres, sino la victoria de la verdad sobre la ignorancia, de la libertad sobre el miedo, de la razón sobre la superstición. Así que te pregunto una última vez, ¿qué elegirás? ¿El consuelo fácil de las certezas heredadas o el camino difícil del pensamiento crítico? ¿La seguridad de pertenecer a un rebaño guiado por pastores o la libertad terrible de caminar por tu propia cuenta? ¿El amor temeroso de un Dios tiránico o el amor alegre de la realidad tal como es? La respuesta no está en este texto, no está en ningún libro, no está en ninguna autoridad externa. La respuesta está en ti, esperando ser descubierta, esperando que tengas el coraje de buscarla honestamente. Y cuando la encuentres, si es que la encuentres, comprenderás lo que Spinoza sabía, que la verdad no puede ser enterrada para siempre, que el pensamiento no puede ser encadenado, que la libertad no es un regalo que otros nos dan, sino una conquista que cada uno debe lograr por sí mismo. Y en ese momento de comprensión clara y distinta, experimentarás esa alegría serena que Spinoza llamaba beatitud, y sabrás que has encontrado algo que ningún poder en la tierra puede quitarte, la libertad de tu propia mente. Si la primera parte de esta historia nos mostró el nacimiento de una idea revolucionaria, la segunda parte nos adentra en el conflicto más antiguo y profundo de la civilización occidental, la guerra entre la fe y la razón. ¿Es posible creer y pensar al mismo tiempo? ¿Puede la razón convivir con la fe o están condenadas a ser enemigas eternas? Para Spinoza, la respuesta era clara. No solo pueden convivir, sino que deben convivir, pero cada una en su propio ámbito. La fe, entendida correctamente, no es un conjunto de proposiciones intelectuales que debemos aceptar sin evidencia, sino una forma de vida práctica orientada a la justicia y la caridad. La razón, por su parte, es el instrumento mediante el cual conocemos la verdad sobre la naturaleza de la realidad. El error fatal que ha causado siglos de conflicto y sufrimiento es confundir estos dos ámbitos, pretender que la fe nos enseña verdades científicas o que la razón puede dictarnos cómo vivir moralmente. Pero ¿acaso esta distinción, tan clara en la mente de Spinoza, fue comprendida por sus contemporáneos o fueron incapaces de ver más allá de sus propios dogmas y prejuicios? La historia nos muestra que fueron incapaces. El conflicto entre fe y razón no es solo un debate académico, es una lucha por el poder, por el control de las mentes y los corazones de las personas. Durante siglos, estas instituciones habían sido las únicas intérpretes autorizadas de la realidad, las únicas que podían decir qué era verdadero y qué era falso, qué era moral y qué era inmoral, qué era sagrado y qué era profano. Y ahora un filósofo solitario, sin título académico, sin respaldo institucional, sin ejércitos ni riquezas, se atrevía a decir: ustedes están equivocados. La verdad no es patrimonio de nadie. Está disponible para cualquiera que tenga el coraje de buscarla con su propia razón.
Pueden imaginar la audacia de esta afirmación. Pueden comprender por qué las autoridades religiosas lo consideraron más peligroso que cualquier ejército invasor. Porque Spinoza no atacaba solo las doctrinas religiosas, atacaba el fundamento mismo sobre el cual se sostenía el poder religioso, la idea de que hay verdades reveladas, inaccesibles a la razón humana, que solo pueden ser conocidas mediante la fe y transmitidas por una casta sacerdotal especialmente elegida. Al aplicar el método racional a las escrituras, al tratarlas como documentos históricos sujetos a análisis crítico, Spinoza estaba demoliendo la muralla sagrada que separaba lo divino de lo humano, lo revelado de lo racional. Y una vez derribada esa muralla, ¿qué quedaba? Quedaba un mundo desencantado, un universo sin milagros, sin providencia divina, sin un propósito trascendente. ¿Es este un mundo en el que vale la pena vivir? ¿O es un mundo frío, mecánico, despojado de sentido y de esperanza? Esta es la acusación que los enemigos de Spinoza han repetido una y otra vez a lo largo de los siglos, que su filosofía conduce al nihilismo, a la desesperación, a la pérdida de valores. Si no hay Dios en el sentido tradicional, si no hay inmortalidad del alma, si no hay juicio final, entonces, ¿qué nos impide caer en el más absoluto relativismo moral? ¿Qué nos impide vivir como bestias, guiados únicamente por nuestros instintos y deseos inmediatos? Spinoza respondió a esta objeción con una claridad que aún hoy nos sorprende. Precisamente porque no hay un Dios que nos vigile desde el cielo, precisamente porque no hay castigos ni recompensas en una vida futura, es que debemos vivir de manera más ética, aquí y ahora. La verdadera moralidad no es la que se basa en el miedo al infierno o en la esperanza del paraíso, sino la que surge del entendimiento racional de lo que es verdaderamente bueno para nosotros y para la comunidad en la que vivimos. Y lo que es verdaderamente bueno, según Spinoza, es aquello que aumenta nuestra potencia de actuar, aquello que nos hace más libres, más autónomos, más capaces de comprender y de amar. Pero ¿qué es el amor en la filosofía espinosista? No es un sentimiento ciego, no es una pasión irracional que nos arrastra sin control, no es el amor romántico idealizado por la literatura y el cine. El amor, para Spinoza, es el conocimiento adecuado de las causas que nos producen alegría. Amar a Dios en el sentido espinosista es comprender la naturaleza, es conocer las leyes eternas e inmutables que rigen todo lo que existe. Es experimentar esa alegría intelectual que surge cuando nuestra mente se hace una con el orden infinito del cosmos. Este es el amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, que según Spinoza es la forma más elevada de felicidad a la que puede aspirar un ser humano. ¿No es esto más sublime, más profundo, más auténtico que el amor temeroso de un Dios tiránico que exige obediencia ciega y castiga la duda con tormentos eternos? Sin embargo, los contemporáneos de Spinoza no podían o no querían ver esta dimensión espiritual de su filosofía. Para ellos, Spinoza era simplemente un ateo disfrazado, un destructor de la religión, un enemigo de Dios. Y en una época en la que la blasfemia se pagaba con la muerte, en la que la Inquisición todavía quemaba herejes en España y Portugal, en la que las guerras de religión habían desangrado Europa durante más de un siglo, las ideas de Spinoza eran literalmente explosivas. ¿Qué habría pasado si sus ideas se hubieran difundido ampliamente entre las masas? ¿Qué habría pasado si millones de personas hubieran comenzado a cuestionar la autoridad de la Iglesia, a exigir pruebas racionales en lugar de aceptar dogmas por fe, a rechazar la mediación de sacerdotes y rabinos? ¿Se habría desmoronado el orden social? ¿Se habría producido el caos y la anarquía? ¿O, por el contrario, se habría inaugurado una nueva era de ilustración, de libertad, de progreso intelectual y moral? La historia nos muestra que las ideas de Spinoza,
aunque fueron suprimidas y condenadas en su tiempo, eventualmente se abrieron camino. No de manera directa, no con su nombre en primera plana, porque durante más de un siglo Spinoza fue un nombre maldito, un símbolo de todo lo peligroso y herético. Pero sus ideas circularon de manera subterránea, como ríos que fluyen bajo la superficie, alimentando movimientos intelectuales que cambiarían para siempre el curso de la historia. La Ilustración del siglo XVIII, con su énfasis en la razón, en la libertad de pensamiento, en la crítica de la superstición y la autoridad religiosa, debe mucho a Spinoza, aunque muchos ilustrados no se atrevieran a reconocerlo públicamente. Voltaire lo despreciaba públicamente, pero leía sus obras en secreto. Diderot y D'Alembert, los enciclopedistas franceses, recogieron muchas de sus ideas sobre la crítica bíblica y la separación entre filosofía y teología. Incluso Kant, el gran filósofo alemán, aunque rechazaba el panteísmo espinosista, tuvo que confrontarse con sus argumentos y responder a ellos. ¿Y qué decir de los románticos alemanes, de Goethe, de Schelling, de Hegel, que en el siglo XIX rehabilitaron la figura de Spinoza y lo convirtieron en un héroe del pensamiento? Para ellos, Spinoza no era un ateo frío y calculador, sino un místico que había comprendido la unidad profunda de todo lo existente, que había intuido que el universo entero es la manifestación de una sustancia infinita, de una divinidad inmanente que está en todo y es todo. Dios ebrio de Dios, lo llamó Novalis. ¿No es hermoso pensar que un hombre condenado y maldecido por sus contemporáneos se convirtió, un siglo después de su muerte, en fuente de inspiración para poetas y filósofos? ¿No demuestra esto que la verdad, aunque sea suprimida temporalmente, siempre encuentra la manera de resurgir? Pero no adelantemos la historia. Volvamos al siglo XVII, a ese momento en que el Tractatus circulaba clandestinamente por Europa, provocando escándalos y debates feroces. Los teólogos escribían refutaciones furibundas. Los filósofos discutían en privado sus ideas sin atreverse a defenderlas en público. Los gobiernos prohibían su lectura bajo amenaza de castigo. Y en medio de toda esta tormenta, Spinoza continuaba su vida tranquila en La Haya, puliendo lentes, escribiendo, recibiendo visitas ocasionales de intelectuales curiosos que querían conocer al hombre más peligroso de Europa. ¿Qué sentía Spinoza al ver que su obra provocaba tanto furor? ¿Se sentía satisfecho de haber sacudido los cimientos de la ortodoxia? ¿O se sentía triste por ser tan profundamente incomprendido? Sus cartas nos dan algunas pistas. En una de ellas responde a un corresponsal que le pregunta si cree que todas las religiones son igualmente falsas. Spinoza responde con una distinción crucial. Todas las religiones son falsas en cuanto pretenden enseñar verdades metafísicas sobre la naturaleza de Dios y del universo, pero todas son verdaderas en cuanto enseñan la práctica de la justicia y la caridad. Lo que importa no es qué crees, sino cómo vives. Si tu religión te hace más justo, más compasivo, más generoso, entonces es buena, independientemente de cuáles sean sus dogmas. Si tu religión te hace intolerante, cruel, fanático, entonces es mala, aunque sus dogmas sean ortodoxos y aceptados por millones. ¿No es esta una visión radicalmente moderna de la religión? ¿No se adelanta Spinoza siglos a su tiempo al proponer una ética que trasciende las fronteras confesionales? Pero esta tolerancia religiosa que Spinoza proponía no era una tolerancia débil, no era un relativismo que dice todas las religiones son igualmente válidas porque todas son igualmente falsas. Era una tolerancia fundada en un principio filosófico profundo. El conocimiento de Dios, entendido como conocimiento de la naturaleza, es accesible a todos los seres humanos mediante el uso de la razón, independientemente de sus creencias religiosas particulares. Un judío, un cristiano, un musulmán, un pagano, incluso un ateo,
Todos pueden alcanzar el mismo nivel de comprensión racional del universo, todos pueden experimentar esa alegría intelectual que proviene del conocimiento. La religión organizada, con sus rituales y sus dogmas, puede ser útil para las masas incultas que necesitan imágenes y relatos simples para guiar su conducta, pero no es necesaria para aquellos que han desarrollado su capacidad racional. ¿No es esto precisamente lo que más ofendía a las autoridades religiosas? La idea de que la religión es una especie de muleta temporal, útil para quienes aún no pueden caminar con sus propias piernas intelectuales, pero prescindible para quienes han alcanzado la madurez filosófica. Y aquí llegamos al corazón del conflicto entre Spinoza y su época. No era solo un conflicto de ideas, era un conflicto de visiones sobre el ser humano mismo. Para la tradición religiosa, el ser humano es un ser caído, corrompido por el pecado original, incapaz de alcanzar la verdad o la virtud por sus propios medios, necesitado de la gracia divina y de la guía de la Iglesia. Para Spinoza, el ser humano es parte de la naturaleza, sujeto a las mismas leyes que rigen todo lo existente, capaz de alcanzar la felicidad y el conocimiento mediante el desarrollo de su razón natural. ¿Cuál de estas dos visiones es más optimista? ¿Cuál tiene más fe en las capacidades humanas? Paradójicamente, el filósofo acusado de ateo tenía una visión mucho más elevada y esperanzadora de la humanidad que los teólogos que lo condenaban. Porque la doctrina del pecado original, esa idea de que todos nacemos manchados por la culpa de Adán y Eva, es quizás una de las ideas más destructivas y desmoralizantes que jamás haya concebido la mente humana. Al declarar que somos esencialmente malos, que nuestra naturaleza está corrompida, que nuestros deseos son pecaminosos, la religión tradicional nos condena a una vida de culpa, de autorrepresión, de negación de nosotros mismos. Y lo que es peor, al declarar que solo mediante la fe en doctrinas incomprensibles y la obediencia a autoridades arbitrarias podemos salvarnos, nos infantiliza, nos convierte en seres dependientes, incapaces de valernos por nosotros mismos. Spinoza rechazó completamente esta antropología negativa. Para él no hay pecado original, no hay caída, no hay necesidad de salvación. Lo que hay es ignorancia y conocimiento, pasiones tristes y pasiones alegres, servidumbre y libertad. Y el camino de la ignorancia al conocimiento, de la servidumbre a la libertad, está abierto para todos. No requiere ninguna gracia sobrenatural, solo requiere esfuerzo intelectual y honestidad consigo mismo. ¿Pero es realmente posible este camino espinosista? ¿Puede el ser humano común, atrapado en sus preocupaciones cotidianas, en sus pasiones y deseos, alcanzar ese estado de beatitud que Spinoza describe? ¿O es esta filosofía solo para una élite intelectual, para unos pocos escogidos capaces de dedicar su vida a la contemplación filosófica? Esta crítica se le ha hecho a Spinoza repetidamente a lo largo de los siglos. Que su ética es demasiado exigente, demasiado aristocrática, inaccesible para la mayoría de las personas. Y quizás hay algo de verdad en esto. Spinoza mismo reconoce al final de su ética que el camino que él describe es difícil como raro, que pocos lo encontrarán y menos aún lo recorrerán hasta el final. Pero ¿no es también cierto que todas las grandes enseñanzas, todos los caminos de transformación espiritual son difíciles y exigentes? ¿No nos dicen acaso todas las tradiciones sabias que el camino a la iluminación, a la santidad, a la realización plena es estrecho y pocos son los que lo encuentran? Spinoza vivió en una época similar a la nuestra, una época de guerras religiosas, de fanáticos que mataban en nombre de Dios, de autoridades que imponían ortodoxias mediante la violencia. Y en medio de ese caos, eligió el camino más difícil, el camino de la razón, de la comprensión, del amor intelectual. No cambió el mundo en su tiempo, fue ignorado y despreciado por la mayoría de sus contemporáneos.
pero plantó semillas que germinaron lentamente, que crecieron en la oscuridad, que finalmente florecieron en movimientos de ilustración y liberación. ¿Acaso no es esto una prueba de que las ideas tienen poder, de que el pensamiento puede cambiar el mundo, de que la verdad, aunque sea perseguida y suprimida, siempre encuentra la manera de renacer? Y ahora nos enfrentamos a la pregunta que nos lleva directamente a la tercera y última parte de esta narración. ¿Qué haremos nosotros con esta herencia? ¿La dejaremos enterrada en libros de filosofía que nadie lee, en tesis académicas que nadie entiende? ¿O la rescataremos, la reviviremos, la adaptaremos a nuestras propias circunstancias? Tenemos el coraje que tuvo Spinoza de cuestionar nuestras propias certezas, de examinar nuestras propias creencias con la misma severidad con la que él examinó las creencias de su tiempo. Podemos vivir sin las muletas del dogma, sin las certezas reconfortantes, pero falsas que nos ofrecen las ideologías. Podemos soportar la libertad terrible y maravillosa de pensar por nosotros mismos. Estas preguntas nos esperan en el umbral de la tercera parte, donde alcanzaremos el clímax filosófico de esta historia y descubriremos que la verdad, como la luz que atraviesa las tinieblas, no puede ser enterrada para siempre.